¿Qué relación hay entre las variables y las funciones? Si yo creo una función con ciertas variables y tú, en tu programa, utilizas esa misma función y además creas variables con el mismo nombre que yo he creado en mi función, ¿podría tu código interferir en el funcionamiento de esa función? Pues si quieres saberlo, acompáñame. Bienvenidos al curso MOOC de programación en Python de la Universidad de Alicante. Me llamo José Manuel Gómez y hoy vamos a aprender qué es el ámbito de una variable y por qué no afecta a las variables que utilizamos dentro de una función de las que utilizamos en otra o en el programa principal. Este vídeo se engloba dentro de la unidad 2 sobre la sintaxis básica de Python, en donde nos centramos en las funciones. Hemos visto que las funciones las podemos ver como cajas negras, en las que no nos importa lo que tiene dentro, ni tenemos por qué saberlo, y solo nos interesa su nombre, qué entradas tiene, qué salidas genera y qué hace. Pero ¿qué ocurre cuando yo creo un programa como este, en donde uso esa función y sin saberlo utilizo una variable área que también está definida dentro de la función? Siguiendo lo que yo os he explicado hasta ahora, nuestro programa ejecutaría la primera instrucción, que es área igual a 10. Después usaría la función área cuadrado, en donde, entre otras cosas, crea una variable que casualmente se llama igual que mi variable y le asigna un valor. ¿Qué valor imprimirá el print? ¿El valor de dentro de la función por ser la última instrucción o el valor de la variable que está fuera de la función? Pues la solución es que va a imprimir un 10, es decir, el valor de la variable que estaba declarada fuera de la función. De hecho, la función declarada fuera de la función y la que está dentro no son la misma, sino dos variables distintas con el mismo nombre, porque la variable que está dentro de la función es una variable local y la que hay fuera es una variable global. Realmente esta situación sería como dos personas que se llamaran Brad Pitt, pero una es famosa y la otra es una persona que solo la conocen en su casa. ¡Qué vida más triste! Si yo estuviera en la calle y preguntara a cualquier persona por Brad Pitt, todo el mundo sabría que me estoy refiriendo a la persona global. Sin embargo, si voy a la casa de la persona de la derecha y preguntara por Brad Pitt, me remitirían por esa persona local. Pues así es el ámbito de las variables en Python. Existen dos ámbitos, el local y el global, que determina dónde es conocida esa variable. Las variables que se declaran fuera de cualquier función serán variables globales, y las variables que se declaran dentro de las funciones serán variables locales a esa función y solo se conocerán dentro de esa función, nunca fuera. De esta forma, dentro de una función yo puedo acceder a las variables locales declaradas dentro de la función, pero también a las variables globales, aunque no podré acceder a las variables locales de otras funciones. Sin embargo, desde fuera de cualquier función, yo puedo acceder únicamente a las variables globales y nunca a ninguna variable local de ninguna función. Veamos algunos ejemplos. Vamos a hacer el mismo ejemplo que hemos visto antes en las transparencias. Si yo pongo área es igual a 10 y después imprimo área, ahora voy a depurar el programa. Estoy utilizando el programa de área rectángulo.py que creamos en la anterior sesión. Entonces, si yo depuro con Alt mayúscula F9 y escojo esto de aquí, me voy a la consola, le meto que el área, el ancho del rectángulo es 10, el alto es 5 y se me para aquí. Aquí ya vemos que área tiene un 10, que es lo que yo he puesto aquí, y ancho y alto tiene lo que yo he introducido por teclado. Si aprieto F7 para entrar dentro de área rectángulo, fijaros cómo me cambia a la biblioteca donde
está definido área rectángulo, que es utils.py. Y aquí vemos que hay otra variable área. Aquí no vemos área global, aquí vemos el área local. Entonces, si yo le doy a F8, me calculará un nuevo área. Esta variable y la variable global que hemos definido anteriormente son dos variables distintas, por lo tanto no se afectan mutuamente, son como dos personas distintas, como hemos visto en las transparencias. Si aprieto F8, pues aquí vemos que área, que antes valía 50, ahora vale 10, porque estamos utilizando esta y no la que hay dentro de la función. Si yo sigo ejecutando, vemos que result tiene el valor 50 de la variable área que había aquí dentro, pero que área, mi área, la que es global, la que está aquí, que no está introducida dentro de ninguna función, pues sigue valiendo 10. Y si yo imprimo área y miramos en la consola, vemos que me ha imprimido un 10. Si yo sigo ejecutando, pues vemos que va imprimiendo pues el resto de mensajes hasta terminar el programa. Vamos ahora a utils y voy a crear una función que sea área de un círculo. Def área círculo y le voy a poner un radio. Y yo quiero acceder, por la razón que sea, a esta variable de aquí, que es área. Pues por ejemplo, para imprimir. Pues si os fijáis, yo aquí cuando intento imprimir área, pues vemos que está marcado como rojo. Quiere decir que no existe esa variable, no puede encontrar ninguna variable que se llame área, no la reconoce, porque estoy intentando acceder a una variable local de otra función y eso no se puede hacer. Por lo tanto, esto está totalmente prohibido. Por último, me gustaría indicar que los parámetros de una función son también variables locales. Con los parámetros funcionaría exactamente igual. Si yo creo aquí una variable llamada width y le pongo el valor 100 y depuro el programa con mayúscula F9, aquí ahora me pide un rectángulo, el ancho de un rectángulo, voy a poner 10 y voy a poner de alto un 5. Aquí yo voy a tener la variable width y cuando entre dentro de área rectángulo con F7, pues voy a tener otra variable width, pero esta variable width vale 10, porque esta variable es local de aquí y tiene el mismo valor que nosotros le hemos asignado aquí con esta variable, que esta variable tiene el valor que hemos introducido por teclado, que es 10. Por lo tanto, esta variable es local y no tiene nada que ver con la variable global y no se afectan mutuamente. Y aquí volvería a tener width, volvería a tener el valor 100 en vez de tener el valor 10 que tenía localmente. Por lo tanto, cuando se produce un conflicto, es decir, cuando yo quiero acceder a una variable que tiene el mismo nombre que otra, pero en ámbito distinto, ¿a qué variable estaré accediendo? Pues como regla general estaré accediendo a la variable local, pero esto se puede cambiar utilizando el comando global. Para ver el uso de global vamos a hacer una tercera función, que va a ser calcular el área de un círculo. Para calcular el área de un círculo debemos conocer o tener el valor de pi. Yo puedo definir una variable que se llame pi, que sea igual a 3,141596. Y con esto, pues ya puedo crear una función def área círculo con el radio. Y después hago el cálculo. Quiero devolver la función, el valor de la variable pi multiplicado por el radio elevado a 2. Esto lo puedo utilizar en área rectángulo poniéndolo área círculo, añadiéndolo aquí. Entonces ya puedo utilizarlo y puedo hacer un print como que ponga el área de un círculo con el radio igual a ese ancho es, y pondría área círculo y ancho.
Vamos a depurar. He quitado el punto de ruptura que tenía aquí y lo voy a poner en aquí. Entonces, si yo ejecuto con mayúscula F9, pues se va a ejecutar el programa, me va a pedir un ancho, le voy a decir 10, le voy a introducir un alto, un 5, y me va a llegar hasta aquí, se va a parar porque he puesto el punto de ruptura aquí, que sería después de ejecutar todo esto. De hecho ya me he impreso el área del rectángulo y el área del triángulo rectángulo, y ahora se ha quedado aquí, que es aquí. Entonces aquí vemos, si vamos al debugger, que tenemos radio 10, pero si nos ponemos encima de pi, nos dice cuál es el valor de pi. Aquí solo aparecen las variables globales, pero yo puedo acceder a una variable global que he definido previamente dentro del mismo archivo, de esta forma. Y si yo sigo ejecutando F8 y F8, pues al final me imprimiría que el área de un círculo con el radio igual a ese ancho es 314,15, etcétera, etcétera. Pero imaginad que queremos hacer otra cosa. Queremos hacer una función que me calcule el pi, porque esto es una aproximación de pi muy pobre. Quiero que me dé más decimales. Entonces yo puedo decirle, bueno, pues yo quiero tener una variable global que va a tener el valor de pi, pero quiero calcularlo con muchos decimales. Entonces aquí lo voy a poner none, que no va a tener ningún valor, y después me creo una función que sea calcula pi, que lo que quiero, que no va a tener ni entradas ni salidas, pero lo que va a hacer es intentar modificar el valor de esta variable global. Si yo hago aquí pi es igual a 3,141596, en teoría pues debería modificar esta variable de aquí, pero veremos que no ocurre así. De hecho, cuando lleguemos aquí nos va a dar un error porque no existe. Entonces voy a llamar, antes de llamar aquí, voy a calcular pi, para que me haga el cálculo de pi, y voy a poner un punto de ruptura. Y ahora lo que faltaría sería importar esa función, calcular pi. Ya la tengo calculada, así. Muy bien, una vez hecho esto, ejecuto en modo depuración con mayúscula F9, me pide el área, la altura, el ancho y la altura, y llegamos aquí. Si yo entro con F7, pues va a ejecutar esto, pero pi vale none, y aquí pi lo voy a ejecutar y va a cambiar el valor de pi. Pero si sigo ejecutando con F8 y voy a entrar aquí con F7, vamos a ver que pi realmente vale none. No me ha cambiado el valor de pi. ¿Por qué? Porque esta variable es local. Esta asignación ha creado una variable local que es igual a 3,14 y por lo tanto no ha modificado este pi de aquí. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Para que vaya bien, porque esto no va a ir bien, no me va a dar el resultado que me ha dado antes. Si lo seguimos ejecutando, pues veremos que pues me da que hay un error en el cual no puedo multiplicar un none por un número flotante. Para corregir esto, lo que tengo que hacer, voy a parar la depuración y lo que voy a hacer es utilizar la sentencia global. Si yo utilizo la sentencia global de esta forma, global pi, pues le estoy diciendo que cuando yo haga referencia a pi aquí para asignar un valor, pues realmente esté utilizando la variable global pi y no una nueva local. Ahora, si ejecutamos el programa, pues ahora sí que irá bien sin ningún tipo de error. No he puesto de depuración para ir más rápido, pero ahora veremos que es correcto. Ahora sí que me está modificando esa variable. Si queremos depurar para verlo mejor, pues vamos a depurar rápidamente. Yo voy a poner un 10 aquí, un 5 aquí. Voy a continuar con F9 y me va a parar aquí. Y aquí vemos que antes teníamos un none, pero ahora tenemos 3,141596, que es el valor que le hemos asignado aquí. Aunque en este ejemplo hemos visto el uso del comando global, vamos a intentar a toda costa evitar su uso como buena práctica de programación, pues esto genera muchos problemas, entre ellos que nos obliga a saber cómo trabaja la función con detalle, y eso no es nada aconsejable. Hacer esto es una pésima idea y no debería hacerse de esta forma. Hay otros métodos para hacer esto mismo de una forma más elegante y mejor. ¿Por qué no debería hacerse? Porque al igual que si yo esta función modifico pi, pues podría tener yo otra función que modificase pi. Por ejemplo,
yo puedo hacer varias funciones. Una función que sea circunferencia, me calcula la circunferencia, y yo aquí haga otro global pi, genere un pi que me invento que vale 3, y después calculo pi por 2 por pi por el radio para calcular la circunferencia de un círculo. Si yo quiero utilizar esto y lo calculo y lo ejecuto antes de calcula pi, la circunferencia de un círculo de radio igual a S ancho es circunferencia de ancho. Si yo ahora me faltaría importar aquí circunferencia de ancho. Circunferencia ancho. Circunferencia, perdón. Y así, ahora veremos cómo el valor que me daba antes, pues ahora se va a ver afectado. Voy a ejecutarlo. Un 10, un 5, y ahora no me da el mismo área del círculo porque esta función me ha modificado esa variable global pi, al igual que hace esto. Entonces yo tengo que saber que esta función me modifica esa variable global, y eso es un detalle demasiado fino y no que si no lo sé, pues me volvería loco buscando la razón por qué el área del círculo no me está dando el valor que me debería dar, y tendría que descubrir que esto tendría que estar aquí. Si yo pongo ahora 10 y 5, pues ahora sí que me daría un valor correcto y no antes, pero eso me exigiría saber lo que hay dentro, y yo estoy utilizando utils como si fuera una biblioteca de funciones y no tengo por qué saber los detalles. De hecho, si yo programo esto y dentro de 3 meses la utilizo, seguro que no me acuerdo de ese detalle, y eso me generaría muchos problemas. Por lo tanto, como regla general, nunca vamos a modificar variables globales siempre que lo podamos evitar, y todo esto lo deberíamos eliminar y no hacer esta burrada. Si yo quisiera corregir esto, pues lo que haría sería lo siguiente. Sería, en vez de hacer esto, pues lo único que haría es devolver el valor. Esto lo pondría al principio, ¿vale? Y aquí haría calcula pi. Supuestamente esto haría un proceso que me calculase el pi de una forma más exacta, en vez de ponerlo yo a pelo. Entonces, si yo ahora elimino esto, porque ya esto estaría mal, esto no me haría falta, se me simplifica el código, ya no tengo que utilizar esa función, no tengo que saber que antes de utilizar esta función tengo que utilizar otra para que calcule el pi. Tengo que borrar esto y tengo que borrar esto porque ya no existe. Y ahora saldría todo perfectamente. Por último, me gustaría indicar que no es que una función tenga un ámbito local, sino que la ejecución de una función tiene un ámbito local, de tal forma que si yo ejecuto 2 veces la misma función, las variables también son distintas y locales para cada ejecución. Aunque parezca un detalle sin importancia, este concepto es muy importante para la unidad 8 en la que veremos recursividad. Pero ahora vamos a ver un ejemplo más cercano. Para ver un último ejemplo de cómo distintas ejecuciones pueden tener distintas variables locales de una misma función, vamos a modificar esto, y lo que voy a hacer es que el resultado sea igual a rect de, o voy a poner un result 2 con 2 anchos distintos, por ejemplo 50 y 3. Entonces, si yo depuro desde el principio, aquí mayúscula F9 me pide un ancho, yo le pongo 10 y le meto un 5. Aquí ancho y alto vale 10 y 5. Si yo entro en la función área rectángulo, pues yo voy a ver que las variables locales width y height valen 5 y 10.
Si yo ejecuto esto, esta variable local que acabo de crear aquí vale 50. Si yo devuelvo el resultado, pues ese 50 se asignará a la variable result, que yo tengo aquí 50. Pero si ahora entro dentro de esta función, width y height son otras variables locales que no tienen nada que ver con las anteriores, que tienen valores distintos. Incluso area también es una variable, no existía antes de ejecutar esta función, no recordaba la variable area que ya habíamos definido previamente, porque esta es una función, esta es una variable local a esta función. Si devolvemos, pues devolveríamos y result tendría pues otro valor, ¿vale? Que no tendría nada que ver con el anterior, y result previo valdría 50. Eso no hemos cambiado porque no hemos cambiado esa variable. Y hasta aquí todo lo que tienes que saber sobre el ámbito de las variables. Espero que los ejemplos que he puesto te hayan aclarado este concepto tan importante y clave para programar correctamente. Pero quiero que te quedes que siempre que podamos vamos a trabajar con variables locales. Solo trabajaremos con variables globales cuando estemos en un ámbito global, es decir, cuando estemos trabajando en la parte principal de nuestro programa en Python, y evitaremos el uso del comando global siempre que sea posible. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, comparte, dale al like, y si me estás viendo desde YouTube, pues activa o suscríbete activando la campanita para estar al tanto de las novedades. Y recuerda, todo poder lleva detrás a un gran desarrollo.